Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. A pesar de que Biden ha vuelto ya a prometer otro baile de millones reconociendo la victoria rebelde en Siria y asegurando que trabajará con sus socios y las partes interesadas para aprovechar la oportunidad y gestionar los riesgos, Trump también ha sido enfático. Esta no es nuestra guerra. Y es que Estados Unidos ya tiene bastante apoyando las guerras de Ucrania, Gaza y el Líbano como para entrar de lleno en un conflicto tan lleno de incertidumbres. Por primera vez en 50 años, la pregunta sobre cómo será gobernada Siria está abierta. El fin del régimen de la familia al-Assad es para muchos un momento de alegría, para otros de temor, pero para la mayoría de los sirios de una total incógnita. Y es que, como muchos temen, como dice el dicho, salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Primero porque existe claramente un temor de que este vacío de poder pueda permitir el fortalecimiento de ese temido Estado Islámico. Y sobre todo por la duda razonable de estar derrocando finalmente a un dictador, a un torturador, a un asesino como al-Assad, pero dando la bienvenida y depositando las esperanzas de libertad en quienes muchos ven también como bandas de mercenarios yihadistas que no anhelan la democracia, sino la restauración de la Umma o la comunidad de los maometanos y que podrían lograr mediante la persecución a sangre y fuego de los infieles, o sea, en este caso de los cristianos, que hoy se han quedado a merced de estos conocidos rebanacuellos que en el pasado llenaban los remolques de sus camiones con las cabezas de sus víctimas como si fueran simplemente una cosecha de melones. Porque aunque ahora el líder rebelde islamista de la Organización para la Liberación de Levante, HTS, que se ha llevado por delante la dictadura siria, Ahmed al-Shara, conocido anteriormente con su nombre de guerra como Abu Mohammed al-Jolani, haya expresado su compromiso de reconciliación y de respeto a las minorías religiosas y étnicas de Siria. A nadie se le puede escapar tampoco el origen del nuevo Mesías como ex líder de Al-Qaeda, el hombre por cuya cabeza Estados Unidos todavía ofrece una recompensa de $10 millones, acusándolo por más de una década de liderar ataques terroristas, secuestros y masacres de civiles, y que, consciente de este escrutinio externo, ahora trata obviamente de reinventarse y de alejarse de su pasado asesino y yihadista. Aunque no del todo, porque la imagen congregando a la multitud en la mezquita Omega, un santuario islámico y no precisamente un edificio gubernamental, resalta más que reveladora, reforzando su perfil ideológico y subrayando una institucionalidad o un futuro gobierno basado en principios religiosos, en contraste con el secularismo que caracterizó al régimen de al-Assad. En un país tan diverso como Siria, donde conviven suníes, cristianos, drusos y alauíes, la Siria de al-Assad, al igual que antes el Irak de Saddam Hussein o la Libia de Gaddafi, era un bastión de resistencia frente a ese extremismo islamita y uno de los pocos países islámicos donde la fe cristiana era benévolamente acogida. Pero al-Jolani fue un guerrero yihadista y, a pesar de su discurso conciliador, la Casa Blanca y la comunidad internacional están un poquito escépticos de que los otros movimientos que lo apoyan puedan cumplir realmente sus promesas. Incluso después de denunciar la transformación de Siria en un narcoestado bajo el régimen de al-Assad, o de lanzar duras críticas a Irán, acusando a Teherán de haber usado a Siria para sus ambiciones imperialistas y hasta de convertirla en un corredor de armas para Hezbollah en el Líbano. En un mensaje, yo creo que bastante claro a Israel y a los Estados Unidos, adversarios tradicionales de al-Assad. Y es que ya se sabe, las palabras, señores, se las lleva el viento. Y aquí los únicos que deberían estar seguros del destino que puede tocarles, abran los ojos, son los narcodictadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Comenzamos. Bueno, pues sin más dilación les vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña Joseph Hage, experto en Medio Oriente. Muchísimas gracias, Joseph, por acompañarnos.
Gracias por la invitación, gusto saludarlos. Y también nos acompaña el doctor Julio César Enrique, director en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Marianne, por esta invitación. Vamos a comenzar, si les parece, con Joseph Hage, porque obviamente él es un conocedor sobre el terreno, además de lo que está ocurriendo. Yo hablaba de temor, hablaba de alegría, pero hablaba también de escepticismo o sobre todo de una gran incógnita de lo que pueda llegar a pasar, Joseph. Tienes toda la razón, Marianne, de tener las dudas sobre lo que está pasando en el terreno. Igual son los países que están observando lo que está pasando, que sea Turquía, los países árabes, Estados Unidos, Israel, porque este señor al-Golani o Ahmad al-Shara, el nombre oficial de él es Ahmad al-Shara y Abu Mohammed al-Golani es el apodo de él. Entonces, este señor sí reconoció que tuvo un pasado con Al-Qaeda, con Al-Nusra, con todas estas organizaciones yihadistas, pero según él, en una entrevista televisiva, dijo que esto era el pasado, que uno madura con el tiempo, piensa diferente, habló de tolerancia, habló de todo. Pero lo que a mí no me preocupa mucho, como los demás, es lo que pasó antes de empezar el asalto a Siria. El señor Burns, jefe de la inteligencia de Qatar, y dos representantes de inteligencia de los países árabes, y le dieron un tipo manifiesto al señor Golani y le dieron los parámetros con los cuales va a operar, sino cómo le dieron el apoyo para entrar y sacar a Assad del poder, de la misma manera lo pueden sacar a él. Entonces, él está trabajando con las inteligencias, más que todo las de Turquía, y sabe muy bien cuál es el parámetro que puede operar. Ahora, Joseph, fíjate que es curioso, porque por un lado es un grupo tiene un pasado yihadista, pero por el otro lado acaba de criticar duramente al régimen de los ayatolás en Irán. Me parece muy interesante esa postura y también la de Turquía. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo de Irán fue claro, porque él permitió que asaltaran la embajada iraní en Damasco. Esto fue una señal muy fuerte para desconectar todo lo que puede haber tenido Irán en Siria. Completamente no va a haber relaciones, a no ser quizá diplomática, representación, pero no va a haber un vínculo militar, un vínculo otro que oficial entre Irán y Siria. Esto fue muy claro. Ahora, criticando a los demás, no lo hizo tan abiertamente, pero él mandó también mensajes de buena fe para Israel, para Estados Unidos, para los otros países, para el Líbano, que tú sabes que tiene mucha fricción con el Líbano. Entonces, hasta ahora estamos viendo lo dicho, hecho. Joseph, y sigo contigo, ahora le voy a ceder la palabra a Julio César. Estados Unidos obviamente podría utilizar este momento en el que se puede de repente perfilar quizá una situación más pacífica, el avance de la democracia frente a ese régimen represor de Al-Assad. Pero al mismo tiempo Trump ha sido enfático, ha dicho, esta no es nuestra guerra, porque Siria no deja de ser un puzzle muy complicado donde esta situación también podría con el tiempo derivar en un abuso hacia las minorías. Sin duda. Definitivamente, perdón, Julio Julio. César, de aplauso. Sin duda el panorama en Siria es bastante complejo. Una zona geográfica que está llena por una diversidad de grupos, de interpretaciones del Islam y principalmente de métodos políticos y accionarios bélicos muy distintos. Grupos ahora que quieren mantener control ya no solo sobre las regiones que ocuparon, sino extender sus dominios para someter a los demás grupos y garantizar la hegemonía. El rol de los Estados Unidos, creo que lo que está diciendo el presidente Donald Trump es muy pragmático. Es un asunto de Siria que deben resolver los sirios con los ojos bien puestos por la influencia geoestratégica que tiene esta región, pero no es una posición salomónica, es una posición de respeto y de conocimiento del terreno. Para los Estados Unidos entrar en
un escenario tan controversial, tan controvertido y principalmente con tantas rivalidades, divisiones y conflictos, sería entrar en una guerra donde se podía ser el blanco de cualquiera. Hay que definir cuáles son los blancos estratégicamente y avanzar hacia soluciones dependiendo de cómo se va decantando ya el liderazgo, la legitimidad y el acompañamiento de la ciudadanía principalmente. Joseph, ¿cuál es tu opinión? No estoy de acuerdo con Julio César, no tiene por qué intervenir Estados Unidos, de hecho, pero igual intervino de otra manera. Acuérdense que ayer y anteayer los bombarderos B-52 bombardearon las bases de los yihadistas en el este de Siria. Entonces, Estados Unidos tiene un objetivo, las organizaciones yihadistas terroristas de Al-Qaeda y Al-Nusra, pero no quieren entrar en el conflicto entre los sirios por la lucha del poder. Entonces, aquí es una decisión bien mesurada y Estados Unidos sabe muy bien que el momento de que esto causará alguna amenaza a los vecinos, a Israel, igual van a intervenir. Pero por el momento no hay necesidad y para qué buscarse otro pleito en Estados Unidos cuando tenemos tropas por todos lados. Exacto. Efectivamente, el tema aquí es el siguiente. Estados Unidos ha podido participar en algún momento, lo ha hecho de alguna forma apoyando a esos movimientos contrarios al Assad. Fue precisamente Donald Trump el que en su anterior legislación se atrevió realmente a usar la fuerza contra el Assad después del uso de esas armas químicas contra la población civil, no así la promesa que había hecho anteriormente Obama de ayudar digamos, a la oposición en ese momento al Assad, que nunca se llegó a cumplir. Pero realmente, Joseph, yo sí estoy de acuerdo contigo que con un conflicto abierto como el que tenemos en Ucrania, con la ayuda que se le está dando a Gaza, con la ayuda que se le está dando al Líbano, realmente meternos en un conflicto que hasta este momento no tiene pies realmente ni cabeza, sería de alguna forma una especie de suicidio a pocos días de comenzar una presidencia. Definitivamente estoy de acuerdo en eso, que muy bien hecho y igual todavía igual la CIA está involucrada, sí. Queremos reconocerlo o no, pero igual no es una intervención directa de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una pregunta a los dos. ¿Se puede uno realmente fiar de un lobo que ahora tiene piel de cordero? ¿Se puede uno fiar ahora de una persona que ha sido un yihadista, con un pasado yihadista, asesino, al que Estados Unidos tiene precio sobre su cabeza? ¿Realmente pueden existir esas debilidades hacia un cambio? Llámenos al 786-254-5052 porque su opinión, como siempre le digo, cuenta. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues entre las muchas preguntas que surgen, a mí me surgía esa, que yo creo que la que se hacen ustedes muchos en la casa. ¿Cree realmente un lobo con piel de corderito ahora que la comunidad internacional debe fiarse de él? Joseph, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que realmente la gente puede llegar a cambiar y que ese mensaje conciliador de llegar a todas las etnias religiosas y culturales de Siria se va a cumplir?
Mira, hasta ahora él todo lo que ha dicho lo ha hecho. Entonces hay que seguir sus actos y no lo que él dice. De la misma manera que las dos inteligencias principales que lo han apoyado son la turca y la de Qatar. Me imagino, digo, siendo con mi experiencia, que tienen agentes a su alrededor informando a sus jefes en los dos lados cómo se está comportando este señor y cómo se va a comportar y si hay algún cambio en el camino. Ahora, la presencia en el terreno con sus rebeldes ha mostrado que todavía está cumpliendo sus palabras. No ha hecho nada que podemos cuestionar sus actos. Entonces, ¿puede cambiar? Él dice que sí, porque él se juntó a Al-Qaeda, era muy joven, apenas saliendo de su año 20, 19 y 20 años, había invadido Estados Unidos a Irak, uno se calienta, entonces dio toda una excusa que es hasta cierto punto puede uno creer eso, pero igual nadie le va a dar la buena vista abiertamente y dormir tranquilo. Lo van a seguir monitoreando hasta el último día de su función. Ahora, acerca de la recompensa que tiene Estados Unidos sobre su cabeza, también me imagino que cuando se juntaron con el señor Burns, el jefe de la CIA, en Turquía, le habrá dicho, mira, esto se puede arreglar siempre y cuando tú entregas lo que estás prometiendo. Me imagino que así fue el acuerdo también. Y antes de ello también hubo otra junta que era abiertamente conocida entre la inteligencia, entre los ministros, uno ruso, uno iraní y otro de, ¿cómo se llama?, de Qatar. Y me imagino que allí pacificaron a los rusos de que sus intereses, no importa quién llegue al poder, sus intereses están protegidos, que sean las bases militares marítima en Tartus o la base aérea en Latakia. Claro, pero aparte de la derrota, yo no sé si es una derrota o es una ganancia sin costo, porque conservó Vladimir Putin sus bases, su interés, su contrato de gas y petróleo con cualquier gobierno sirio en el futuro sin tirar una bomba en realidad. Entonces, sí, se retiró, pero conservó su poderío en la zona. Una de las cosas que también quiero abordar un poquito más adelante es el tema de Rusia. ¿Cómo queda Rusia? Rusia siempre fue el aliado perfecto de Al-Assad. Al-Assad parece ser que por fin se confirmó en el día de ayer que había sido recibido, tanto él como su familia, por Moscú, por Putin. Esto de alguna forma también es una derrota, obviamente, hacia los ojos de Rusia, porque pierde un aliado y pierde además un lugar geopolítico extremadamente importante. Claro, eso si lo vemos desde el punto de vista estratégico es un aliado, pero es un aliado muy débil, porque al momento que levantó la mano Irán, desconectó con Siria, y Rusia no iba a hacer una guerra abierta contra los rebeldes, contra Turquía, contra Qatar, todo este mundo, por Al-Assad, que ni siquiera sus propios soldados y Estado Mayor quería meterse en la guerra si no tienen el apoyo. Entonces, tampoco él ayudó para que Rusia venga y se meta a todo dar. Y mirando cuál es el interés de Rusia en Siria, es tener la base en el Mediterráneo, que se la quedó, y tener la base aérea también en el Mediterráneo, y se la quedó. Entonces, ahí no, digo, quizás pierde el prestigio de tener un gobierno aliado a él, pero al mismo tiempo conservó su estatus en esta parte del Mediterráneo con sus bases militares. Hay que verla de una manera y otra también. Acuérdense que Rusia ahora, Vladimir Putin, está preparando lo que va a hacer en Ucrania. Entonces ahora puede usar el papel de que yo dejé a Siria, a Assad que cayera, para tener también ventaja en mis negociaciones en Ucrania. Entonces aquí hay un juego geopolítico de los dos lados. Le importa más a Vladimir Putin incrementar su poderío en el combate en Ucrania para llegar a la mesa de negociación de una posición fuerte. Y en Siria no le va a beneficiar nada entrar en la guerra. Entonces pudo conservar su interés económico y militar en el sentido de las bases y sin meterse en la guerra. De hecho, que ya estaba muy débil
al-Assad porque había ido una semana antes del asalto a Moscú y parece que no tuvo el apoyo que él buscaba. Irán no podía apoyar más porque Israel le ha prohibido a la aviación iraní de aterrizar en Siria y todas las caravanas terrestres no podían entrar, la estaba bombardeando a la aviación israelí. Entonces, Irán también perdió mucho personal de alto rango, entre cónsules, generales, consejeros, etcétera, en los asesinatos que condujo Israel en Siria. Así que no tenía a nadie Assad para apoyarlo y hasta el mismo Estado Mayor de él abrió la conversación con los rebeldes para llegar a un acuerdo y hacer una transición casi pacífica, que digamos. Joseph, yo sé que te tienes que retirar en 5 minutos, pero quiero aprovechar este tiempo contigo, después me quedo ya con nuestro invitado en la mesa, porque la pregunta que uno se hace también es, tristemente estamos viendo, y perdónenme la franqueza, que el presidente invisible se vuelve visible y sobre todo cuando se trata de ser el ATM del mundo, un ATM andante, ahora mismo está en África prometiendo ayuda a los africanos cuando tienes a gente en temperaturas de 3 grados bajo cero en North Carolina que está durmiendo en tiendas de campaña. Ahora nuevamente ha vuelto a prometer ayuda también a este grupo rebelde para solucionar las cosas en Siria. Y la pregunta que uno se hace es, ¿pero realmente este señor primero está calibrando los riesgos que puede llegar a tener, como si ya en el pasado no nos hubiera enseñado el peligro de dar dinero o de dar armamento a grupos rebeldes que en un momento dado, sobre todo con su pasado yihadista, puedan atentar contra bienes de los Estados Unidos y del resto de Occidente? Mira, puede prometer lo que quiere, pero no van a recibir nada. El hecho de que Israel ayer bombardeó todas las bases militares del ejército sirio, no de los rebeldes, del ejército sirio, bombardeó la base naval en el Mediterráneo y bombardeó la base aérea, desmanteló todas las fuerzas aéreas y desmanteló todo lo que pertenece directamente o indirectamente a Irán. Eso los israelíes hicieron ayer entre 100 y 120 salidas aéreas bombardeando todo esto. Entonces, me imagino que cualquier debutante en la inteligencia estadounidense le va a decir al presidente, no importa lo que prometió el señor Biden, el señor Trump no le va a entregar nada, no va a haber armamento, no hace falta armamento, ustedes nadie los va a invadir, tampoco van a invadir a nadie. Con las armas personales pueden mantener el orden en Siria y ya terminó. No, digo, el señor Biden parece, como usted dijo, que parece Santa Claus ahí distribuyendo el dinero y ni siquiera es su dinero, pero bueno, son cosas que pasan en las administraciones, pero este tipo de promesas no necesariamente que se cumplen. Habrá quizás otro gobierno oficial que necesita ayuda y que verdaderamente le tenemos confianza, podrían ayudarlo, pero como va la cosa, antes de comprobar que toda la transición es pacífica, hubo un sistema de gobierno institucional que pueda operar adentro de Siria, y no quiero escuchar mucho de la democracia. No, Siria no es Estados Unidos, Siria no es Europa, no es otro tipo de democracia, tiene que implementar ahí vamos a llamarlo casi democracia, porque esto de tener que, porque si vamos a hacer la mayoría de los votos, vamos a implementar la teoría de Einstein, 2 idiotas me ganan todo el tiempo por mayoría. No, eso no puede pasar, porque como dijiste, Marian, hay que tener mucho cuidado. Un país entero que pueda ser liderado y que se mueve hacia el lado yihadista nos va a costar mucho en la región y a nivel mundial también. Te quiero agradecer muchísimo, Joseph, como siempre, tu aportación al programa, tanto a la radio como aquí al programa de televisión, y espero poder conversar contigo muy pronto y que, bueno, tener fe en que realmente esto siga el proceso que todos realmente esperamos. Yo lo hago con cierta expectativa, que te soy muy honesta, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Muchísimas gracias. Así es, gracias a ustedes. Nos quedamos, señores, porque seguimos conversando con Julio César Enrique, director en Ciencias Políticas, justo después de la pausa con la pregunta del millón. Si algo puede ser importante lo que está pasando en Siria es el toque de atención que le pega a estos narcodictadores como el señor Maduro o el señor Ortega o ese régimen decrépito que por muchos años está allá en Cuba.
Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café es mío, café es mío, café. Eso y tienes té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Y bueno, yo les decía que quizá, y cuando yo escuché que por fin, finalmente, después de 53 años, caía el régimen tiránico de Al-Assad, que primero estuvo fundamentado en su padre y posteriormente en él, lo primero que se me vino a la mente es que deberán estar pensando en estos momentos estos narcodictadorzuelos que nosotros tenemos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Yo me imagino que se habrán dado cuenta que una revolución intensa, armada, no de un día para otro, sino una revolución intensa, un movimiento interno que se genere desde adentro, puede suponer que tengan que salir como las ratas que son con el rabito entre las patas. La pregunta es esa, la que le quiero hacer a nuestro experto. ¿Tú crees que realmente esto es un toque de atención para estos narcodictadores que nosotros tenemos en el continente? Por supuesto, es un toque de atención, de mucha reflexión, de evaluación, porque las dictaduras tienen finales tristes. Tristes para quienes asumen el camino de la tiranía. La tiranía, el régimen de opresión y el intercambio de disparos, de víctimas, de muertes, no resuelve los problemas de las naciones. Los regímenes totalitarios a lo largo de la historia siempre han sido aniquilados. No existe una dictadura eterna. Por mucho tiempo que permanezcan en el poder, en algún momento sus mismos copartidarios, militantes, aliados, amigos o protegidos cambian de posición, cambian de parecer y sin ser considerados traidores se ponen del lado correcto de la historia para emular una frase que ha sido tan mal empleada con el lado correcto de la historia. No existen lados correctos, los que existen son buenas acciones o malas acciones. La legitimidad, la gobernabilidad, principalmente la satisfacción de los problemas, porque si hay algo que analizar de lo que está pasando en Siria, con todas las dictaduras del mundo, es que a Al-Assad lo dejan solo, no solo su ejército. Su ejército no salió a combatir. No, claro que no, abandonar los tanques, abandonar absolutamente todo. Absolutamente todo, lo deja solo su gente y lo dejan solo sus aliados, sus protectores y sus mentores. Vamos con el caso de Venezuela, que a mí me parece muy particular, porque Venezuela además está en un momento donde tienen a un narcodictador que es un ocupa de Miraflores, que es una persona que ha usurpado el resultado realmente del pueblo y de la voz del pueblo en las urnas en estas pasadas elecciones, que no reconoce al verdadero presidente electo, que es Edmundo González, y que insiste a como de lugar de que este próximo 10 de enero él se va a volver a postular como presidente de Venezuela. Pero en esta ocasión tiene algo absolutamente en contra, que es el pueblo. Ya no hay polaridad, es una nación unida en contra de un individuo al que le están diciendo vete, no queremos más éxodo, no queremos más miseria, queremos que te vayas. Esa situación, si el ejército, que yo siempre he mantenido, que si el ejército, los mandos medios, los mandos bajos, no los de arriba, que son todos corruptos, por eso se llama el cartel de los soles, por las insignias dentro del cartel, si esos mandos medios se pusieran del lado del pueblo, quizá ahí tendríamos una posibilidad de que este señor tuviera que hacer como Al-Assad. Hay varias maneras de entender ese análisis que me parece muy acertado de lo que está pasando en Venezuela.
El pueblo desmovilizado frente a un ejército que es capaz de disparar contra los manifestantes no tiene opción más que gritar, levantar la voz y denunciar violaciones a derechos humanos. Que no sirven para nada, by the way. Que no sirven para nada. Sabemos que las revoluciones, cuando son pacíficas, tienen una forma de aceptación por quien cede el poder. Es el que cede el poder, el que se aparta del ejercicio de la autoridad para contribuir a una movilización y a una revolución pacífica. Cuando se instrumentaliza la Fuerza Armada con fines políticos, y ojo con este dato, las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía de la nación, no hacia el gobierno. Claro, por supuesto. No hacia el gobierno. Pero el problema es cuando son carteles y cuando esa parte y esa cúpula de los militares son también narcotraficantes y se llevan una tajada del pastel. El gobierno de Venezuela no es solamente un régimen, es un cartel de narcotráfico. Es un sistema de autocracia que todavía es objeto de estudio porque no se ha podido definir desde las ciencias políticas técnicamente. Lo único que sí está evidente es un exceso de poder, una exacerbada corrupción, un grave problema migratorio y, por supuesto, los problemas de Venezuela cada día más grandes, no solo la inmigración, sino lo que están sufriendo las personas que viven allá. Ya no desabastecimiento como en el pasado, aunque todavía hay bienes y servicios que no se abastecen, pero muy poco poder adquisitivo, su moneda desapareció. Lo mismo que en ¿Por qué Siria. digo esto? Lo mismo que en Siria. Y el análisis y el paralelo que tenemos que ver aquí. Narcorrégimen, pueblo oprimido, pueblo que no tiene ni siquiera para poder afrontar sus necesidades de canasta básica a final de mes, un ejército descontento. O sea, hay muchos factores de similitud con lo que está pasando. Muchos factores de similitud, con la diferencia de que Nicolás Maduro todavía controla a las Fuerzas Armadas. Y esto hay que decirlo categóricamente. Claro. Es el factor que inclina la balanza, pero tiene cooptados además los otros poderes. En Venezuela existen 5 poderes, a diferencia de la clásica división de los 3 poderes del Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Allá se habla del modelo y del poder republicano y del poder electoral. Literalmente el organismo que adelanta elecciones es visto en Venezuela como un poder, como el poder de la democracia adelantado hacia definir quién gana o no unas elecciones, como en efecto está ocurriendo. Pero es un poder que decir, fácticamente no contemplan cuando no reconocen unas elecciones que ha sido claramente ganada por la oposición. En el caso de Cuba, por ejemplo, que obviamente es el que más tiempo lleva a similitud casi con el régimen de Al-Assad, 53 años frente a 65, 66 años que llevan ya estos dinosaurios en el poder en Cuba. Cuba es una olla a presión en este momento, donde realmente la gente no tiene nada que perder, o sea, excepto la vida, porque han perdido su libertad, han perdido a sus familias, han perdido la ilusión, han perdido, quiero decir, no tienen nada, no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Y mientras tanto tienen ese régimen decrépito que a sus ojos y al frente suyo, muy similar a lo que hacía Al-Assad cuando ahora se ha descubierto en los garajes del Palacio de Damasco, esa colección de coches carísimos, algunos de ellos de colección de hasta 6 y 7 millones de dólares. El régimen de Castro hace exactamente lo mismo. Sus nietos, sus sobrinos están dando la gran vida enfrente del pueblo. Es como un bofetón con guante blanco cuando la gente se muere de hambre en una isla. Y eso es para mí es una olla a presión que, si ya vimos un conato de perder el miedo después de esas manifestaciones del 11 de julio, creo que la gente no va a perder lo que ya no tienen miedo. Lo que van a hacer realmente es salir a la calle y una explosión social que va a acabar también con ese régimen. Lo más probable es que el pueblo siga manifestando su opinión frente a lo que pasa en Cuba, pero hasta que no exista un grupo dentro de los que controlan el poder que decida establecer un cambio en la dinámica de las relaciones y de las cuotas, no va a pasar nada. Y aquí es donde hay que tener un mensaje de esperanza. Sí, las dictaduras caen, no son eternas, sus periodos fenecen y terminan mal, pero se necesitan actores de contrapeso. ¿Dónde están esos liderazgos emergentes que logran influir sobre la tropa, que generan pasiones? No necesariamente mesías ni líderes carismáticos, sino personas con visión institucional que sean capaces de conectar con la base,
con esos mandos medios que muy bien mencionabas y por supuesto con las cúpulas del poder, que son los que al final toman decisiones y establecen la línea estratégica. Porque las cárceles ahora mismo en Venezuela están llenas de esos mandos medios y de esos militares que de repente tienen a su madre, a su hija, a su familia, a sus hijos, en esa misma situación en la que ellos mismos también están y no pueden salir porque tienen esa especie de bota sobre la cabeza, porque además al final del día ellos son los que tienen las armas. Ellos son a los que no les importa, como tú muy bien dices, disparar a la gente, acabar con la vida de la gente, porque ellos tampoco tienen en este momento nada absolutamente que perder. Que si tendrían más que perder en un momento dado si dan su brazo a torcer que si se mantienen como están. En el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, cada vez se le cierra más el círculo de los países a los que podría ir, que podrían acogerlo. La segunda pregunta es, ¿le permitirían además sus compañeros del clan o de cartel salir así como cualquier cosa? O sea, ese es un tema bastante curioso. Lo interesante de la política es que siempre ofrece escenarios para la negociación, posibilidades de establecer acuerdos, transiciones, cambios, rupturas, continuidades. La política siempre está al margen de la expectativa, de la incertidumbre y de la solución de problemas. En este sentido, en el caso de Venezuela, son los venezolanos los que tienen que resolver sus diferencias. El pueblo venezolano tiene una cultura que honra su gentilicio a nivel mundial, y hay que decirlo desde aquí y destacar que la estigmatización de la pobreza no resuelve el problema en Venezuela. La gente que sale huyendo de una situación dramática social, política y económica no es la gente que va a cometer delitos, son grupos minoritarios que potencian la estigmatización. ¿Por qué digo esto, María Ángel? Porque hay un punto estratégico aquí. Y es que los cambios sociales solamente se dan cuando las instituciones y los líderes asumen su compromiso con la gente. Porque aquí no hay compromiso con la gente. Primero porque Para ese nada. liderazgo no es liderazgo, es un autoliderazgo. Así la gente es. no reconoce a esos líderes y no reconoce esas instituciones corruptas. Los líderes? Es la pregunta. ¿Dónde están 5 actores claves? A ver, en de la Venezuela sociedad tienes a María venezolana? Corina y a Edmundo González, que son el presidente electo y la que posiblemente se convierta en su vicepresidente, según unas declaraciones del día de ayer de Edmundo. Hay un pueblo que está completamente unido en contra de Nicolás Maduro. Tercer factor, tienes un ejército dividido en el que los mandos altos obviamente obedecen al régimen y por eso se mantienen donde se mantienen, pero tienes mandos medios y mandos bajos que muchos de ellos están también con el pueblo y que si hubiera una voz de cambio asumirían estar con el pueblo y no estar con la gente de arriba. Pero hay miedo, existe el miedo, porque ellos, como te digo, tienen las armas, tienen el poder, tienen la fuerza, tienen las cárceles llenas de gente, han perseguido. Ese es el miedo paraliza, es un catalizador que paraliza, pero los factores están. Los factores, pero falta el liderazgo. Cuando me refiero, ¿Tú crees que María Corina no tiene liderazgo? María Corina es una líder excepcional, es una mujer que trasciende de las fronteras de Venezuela y es una líder global, pero los liderazgos deben ser entendidos como aquellos que inspiran a las instituciones y a las mayorías. Pero mira, a mí eso en el libro está muy bonito. No, o sea, a mí todo eso no es el libro. No, pero te digo, en teoría eso, a mí me encanta cuando yo leo todas esas cosas, pero yo lo llevo siempre a la práctica como lo lleva la gente en su casa. Tú tienes una líder por naturaleza que ha luchado contra marea para poder lograr lo que ha logrado. Una mujer que dentro de la propia oposición decía que era cifrina y que ella nunca iba a poder ocupar una posición porque Venezuela era machista. Obviamente eran las palabras de esa oposición más preocupada en ponerse medallitas ellos que en tratar de repente de aliviar el sufrimiento del pueblo. Pero la líder está ahí, es una líder natural y es una líder reconocida por el premio Sájarov, por muchos, o sea, por la comunidad internacional, es una líder. Las instituciones están, pero son instituciones corruptas en las que no puede sostener su liderazgo, pero el liderazgo existe. El liderazgo existe para un sector de la población. No, pregúntale al pueblo venezolano. Marian, si no se da una movilización dentro del chavismo, esta situación actual se va a extender. Me parece bien, pero no por falta de liderazgo de la oposición. Líder de la oposición, Claro. lo has dicho muy bien, pero Venezuela lo que necesita es unidad.
un liderazgo que sea capaz de llegarle a las bases del chavismo. María Corina ha llegado a las bases del chavismo. Perdóname, que es que te insisto. Decirle a las bases del chavismo, hay un tiempo de esperanza, hay un tiempo de cambio, de respeto, de consideración. Lo saben, y María Corina lo ha representado. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Cuando los militares llegaban a los rallies que iba a hacer María Corina y tenían la orden de reprimir esos rallies, tú sabes cómo los militares, yo lo tengo grabado, yo lo he puesto en televisión, tú sabes lo que decían algunos de esos militares, ¿a qué hora llega la señora? Con total expectativa. María Corina ha logrado un liderazgo de unión. Sin duda. De unión. Pero todavía no es suficiente, se necesita más. Cuando hablo de liderazgo no me refiero al personalismo, a una sola individualidad. No, es conformar un equipo. Venezuela va a salir adelante, Marian, a partir del equipo que sean capaces de construir, de unir en todos los actores. Te pongo cinco elementos claves de liderazgo. Aquí hay que convocar a la academia, las universidades, que salgan los académicos de la teoría de la realidad. Lo han hecho. Así es, pero con una posición más activa. Salir a las calles enfrentándose a los colectivos sin ni siquiera un escudo, ¿te parece que no es suficiente? Es una acción heroica, pero se requiere más. Es que no estamos diciendo... Bueno, vamos a universidades. Las universidades, los gremios, los gremios lo tenemos. El poco sector empresarial que todavía hace maravillas en una economía decaída, tiene que tomar una posición más activa. La tiene, hay líderes... Lo han tomado y han tenido que salir y están en estos momentos en Estados Unidos. Pero todavía hace falta, María. Coincidimos en algo, coincidimos en que existe liderazgo, pero para cambiar un régimen como eso se requiere suma de voluntades. Tercer elemento, las iglesias. ¿Cuál es el papel de las iglesias en todas sus denominaciones? En este momento están todas absolutamente con la oposición. ¿Tú sabes cuántos curas y cuántos sacerdotes están presos en estos momentos? ¿Cuántas religiosas están presas porque simplemente estuvieron en una manifestación? Pero hace falta todavía mayor poder de convocatoria de la feligresía. Y faltan dos elementos. Vamos por el tercero. Sí, pero los demás ya los tenemos. Ya los tenemos. Faltan dos actores claves aquí, que ya los hemos mencionado. La fuerza pública, de los mandos medios hacia arriba. La fuerza pública. Eso es lo que nos falta, absolutamente de acuerdo. A determinar hacia dónde se inclina la balanza. Y por último, esencial, vital, son la reserva moral de una nación. Aquí no hay moralidad, ya no existe moralidad. Los artistas. Cuando hablo de moralidad me refiero no a valores y a principios, sino a la moral vista desde el sentimiento, la pasión. Mira, yo te lo voy a resumir. Yo te lo voy a resumir en una frase muy rápida y llevo desde el 2012 cubriendo las manifestaciones que se produjeron contra el chavismo y desde muy anterior, desde miles de veces. ¿Hace cuánto? Muchísimas. La última vez hace 3 años, 4 años. Magnífico. Y he hecho programas diarios con Venezuela, he hablado con los líderes, hablo con Edmundo González, con María Corina, con cualquiera. O sea, creo que tengo un pequeño conocimiento sobre lo que está pasando en Venezuela. Y precisamente me atrevo a hablar desde el conocimiento, porque es la primera vez en todos estos años, y yo lo he resaltado en todos los programas, donde ha habido unidad. Entonces, cuando hay liderazgo y hay unidad, que son los dos factores a los que yo me refiero, hay una gran posibilidad no solamente de que la comunidad internacional acepte lo que tú estás representando, sino que el pueblo además se convoque unas elecciones y te vote de la forma masiva que han votado a Edmundo González. Y cuando tú hablas de equipo, esto no está personalizado solamente en María Corina. María Corina es la abanderada, pero como a María Corina no la aceptaban en unas elecciones, buscaron a la otra María Corina y buscaron después a Edmundo, de alguna forma interpretando que lo que se busca es un mensaje y se busca un líder en contra del chavismo, no solamente una persona como María Corina, a pesar de que ella pueda ser la impulsora y la persona que está detrás. Entonces, existe esa unidad. Cuando tú ves las manifestaciones que hubo, bajaron de los cerros. ¿Cuántas veces habían bajado de esos cerros la gente, los chavistas, a los que se les dieron las armas, a los que se les puso el teleférico para bajar? ¿Cuántas veces se había visto a esa gente que estaban llenos de resentimiento social por el mensaje de Chávez bajar y unirse de la forma que se unieron a los que vivían en Miraflores? ¿Y cuál fue el resultado? Y esto no descalifica esa acción heroica, porque debemos resaltar aquí pero es que lo que han hecho los que han estado en la calle ha sido
único, inolvidable e inspirador para los pueblos del mundo y sobre todo para la diáspora Pero es que esos venezolana. factores... Pero todavía sigue el régimen venezolano. Entiendo, es que ese es el problema. Los factores están. ¿Cómo logramos que eso provoque un cambio real y no un mensaje de esperanza? Bueno, vamos a ir a una pausa. Me encanta discutir con nuestros invitados porque cada uno tiene su punto de vista. Vamos a hacer una pausa. Tienen el número de teléfono en sus pantallas. Llamen, por favor, denos ustedes también su opinión y regresamos en solo unos instantes. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café es mío, café es mío, café. Eso tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, esto es apasionante en las pausas, seguir conversando con nuestros invitados, un invitado tan especial como el doctor Julio César Enrique, director en Ciencias Políticas. Una conclusión. La conclusión es que las dictaduras no son eternas y sus finales son trágicos, o en el exilio, o desaparecidos, o muertos y en la ruina de sus países. Quienes emprenden la noble misión de hacer política deben entender que hay que establecer una coherencia entre el ideal y principalmente la solución a los problemas, porque no existe sociedad alguna que no tenga problemas sin resolver. En el caso de Siria, esperemos desde aquí que la capacidad negociadora, analítica, estratégica de este momento de paz y de ilusión se traduzca en un gobierno certero que una a los sirios y por supuesto para América Latina. Marian, hay algo significativo. Se puede cambiar el rumbo que se lleva mal. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y yo lo que les digo, apoyando un poco todo esto, es que el tiempo siempre dicen que es sabio y él es el que nos va a dejar saber exactamente por dónde van los temas en Siria. Desde luego es un puzzle geopolítico donde hay intereses y agendas muy particulares. Hay que confiar, como les digo siempre, en un lobo con piel de cordero. Hay que confiar realmente en la posición de todos esos países que lo rodean. El tiempo es sabio, el tiempo nos dirá. Que tengan una felicísima noche.